Bien, muy buenas tardes, ya estamos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Adriana, esto es Café Literario, miércoles 7 de junio 2023, casi las 15:30 horas, Buenos Aires, nuevamente con ustedes compartiendo este espacio para también compartir, ¿por qué no?, el placer por los libros, el amor a los libros, el placer por la lectura. Y venimos trabajando un libro, venimos compartiendo algunos párrafos de un libro exquisito que recomiendo nuevamente, que es El infinito en un junco, ¿sí? La invención de los libros en el mundo antiguo. La autora es Irene Vallejo. En este caso tengo la edición de bolsillo de Ciruela, ¿sí? Hay referencias a este libro ya en los programas anteriores, así que voy a tratar de no volver a reiterar estas cuestiones, pero me gusta siempre retomar un poquito y saludar, por supuesto, a las primeras personas que están conectadas y que me apoyan para que este espacio siga adelante. Y por supuesto, saludo a todos los que están allí y a Graciela, que me está saludando y dice buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Graciela, y a partir de tu mensaje también me sumo, por supuesto, al saludo para las personas que después nos siguen a través de nuestra lista de difusión o a través de nuestro canal de YouTube. También saludo a Marta Victoria, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a seguir. Para aquellas personas que no vieron los programas anteriores, los talleres anteriores, no se preocupen, a mí siempre me gusta retomar un poco sobre lo último, pero vamos a avanzar. La vez pasada, el miércoles pasado, compartimos algunos momentos del libro donde planteamos los comienzos, los orígenes del libro. También comentamos que, bueno, el libro tal como lo conocemos hoy tuvo una serie de cambios a lo largo de toda la civilización. Hubo una evolución, hubo una transformación. Hola, ¿qué tal, Marta? Hola, Adriana y Grupete. Hola, ¿cómo les va? Hoy me gustaría, el último, digamos, los últimos parrafitos que compartimos el miércoles pasado hacían alusión a algo muy importante que se dio entre los romanos, que fue la creación del códice, ¿sí? El códice. ¿Qué era el códice? El códice eran estas tablillas, ¿sí?, donde se dejaban las inscripciones, ¿sí?, ya con cierta, digamos, sofisticación, que era perforarlas, agujerearlas y unirlas, ¿sí?, con algún tejido, algún cuero, ¿sí?, algún elemento que las unía. ¿Para qué? Para poder transportarlas y, por supuesto, para poder hacer más extensas las escrituras. Este códice es el protolibro, ¿sí? Por supuesto, en ese momento no estaban las páginas tal cual las conocemos, no estaba tener la posibilidad de escribir de ambos lados, pero la gran revolución que ocurre en ese momento, en la evolución del libro, es que pasamos, hay una evolución del rollo, ¿sí?, el pliego, a el códice. ¿Sí? Esta sería la situación histórica en la que habíamos quedado. Aclaro que yo hago grandes saltos en el libro históricos, tal vez no haga falta aclararlo, pero por las dudas, por si hay alguien desprevenido ahí que dice, uy, ¿qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la idea es pasar algunos fragmentos y bueno, quien tiene interés, está bueno que lea el libro completo, por supuesto, y es un libro que permite relecturas, permite muchas cosas. También en el taller presencial vamos a abordarlo este libro con otra dinámica, por supuesto, porque cambia las estrategias que tenemos de trabajo en un taller presencial. Esto es diferente, pero sin duda este va a ser el eje de muchos talleres que vamos a ir desarrollando y que vamos a ir incorporando material de otros lugares, pero siempre el eje va a ser el libro, ¿sí? El libro objeto, el libro símbolo, el libro como primera
el libro, la palabra escrita, ¿no? Como ese gran cambio en la historia de la humanidad y esto de poder poner de la memoria oral, poder dejar escrito, ¿sí? Lo que antes solamente se podía transmitir en el de boca en boca. Eso fue un gran cambio, fue un antes y un después en la historia de la civilización, ¿sí? Y que trajo e impactó de muchísimas formas, las formas de relacionamiento, la economía, porque cuando hablamos del libro, bueno, acá este es un espacio literario, pero también piensen en libros contables, ¿sí? En libros donde se hacían inventarios de mercaderías, etcétera, etcétera. O sea, el libro ahí también acompañando las actividades económicas de ese momento. Bien, entonces, retomando, hecha esta pequeñísima intro para ponernos en clima de nuevo, podemos decir que entre los siglos III y V, ¿sí?, el códice se impuso gradualmente, primero en Occidente y más tarde en Oriente. Fuera del mundo cristiano, los pioneros del cambio fueron los profesionales del derecho, ya que el libro de páginas les ayudaba a localizar más rápido artículos concretos en los repertorios de leyes. Precisamente la recopilación legal ordenada por el emperador Justiniano fue llamada el Código, ¿sí? Es decir, el códice por antonomasia, legando a la posteridad ese término para todos los compendios legales hasta la actualidad, ¿sí? Hasta el día de hoy utilizamos el término código que viene de códice, ¿sí? También para los libros de estudio resultaba muy útil por su capacidad y resistencia. Y pronto lo adoptaron también los médicos para sus vademecums, objeto de muchas consultas. La invención, y acá viene otro punto súper jugoso, la invención de los índices de contenidos facilitó las búsquedas, ¿sí? Hola Raquel, dice Shalom a todos los amigos argentinos del Siam desde Israel. Shalom Raquel, muy buenas tardes acá en la Argentina. Te mandamos un enorme, enorme abrazo, todos los que estamos acá y los que después van a compartir de alguna manera este momento en diferido, pero allí van a estar y les va a llegar tu saludo, por supuesto. Entonces, fíjense que cuando aparece la invención de los índices, que también nosotros ya lo naturalizamos, nos parece que los índices de un libro siempre estuvieron, o cuando hoy trabajamos con planillas de cálculo, ¿no? Pensamos que, bueno, la indexación tuvo un momento de aparición, ¿sí? Y llegó para quedarse con, por supuesto, los cambios lógicos en el tiempo. Pero en ese momento aparece, ¿sí?, el índice, ¿sí? Que eso, por supuesto, facilitaba las búsquedas. Con el tiempo, los códices se convirtieron en el soporte preferido para la literatura, sobre todo para las largas narraciones, conjuntos de tragedias o comedias y antologías. Y también saludo, se me dio vuelta la cámara, les estoy mostrando mi escritorio. Bueno, también saludo a Silvia. Muy buenas tardes, Silvia, y por supuesto a los que están ahí, que no saludan, pero que sabemos que están participando, ¿sí? Frente al complicado manejo del rollo, que exigía el uso de las dos manos, la practicidad de los libros de página fue increíble, aunque no nos parezca algo común. El códice podía acompañar a su lector a cualquier parte, lo que hoy llamamos la portabilidad, ¿no? El poder trasladar un montón de información, ¿sí? Claro, hoy tenemos, ¿no?, la tecnología que nos permite en un pendrive súper chiquitito trasladar un montón de información, o la nube, etcétera, etcétera. Pero piensen que el libro fue un dispositivo tecnológico en ese momento.
¿no? Es interesante pensarlo de ese modo también, me parece, ¿no? De cómo algo que debe haber sido criticado, vapuleado, perseguido, ¿no? Porque también permitía que, lo que siempre ponemos ahí en agenda, ¿no? Permitía que más personas pudieran acceder al conocimiento, que ahí siempre es, ¿no?, central cuando hablamos del saber, cuando hablamos de libros, ¿no? ¿Quiénes eran los que atesoraban ese conocimiento? Y cuando empezamos a buscar ahí, encontramos respuestas a un montón de cosas. O al menos nos seguimos preguntando otras cosas, ¿no? Y acá la autora me gusta esto que va a proponer acá en su reflexión, ¿no? Esto de que, bueno, que el códice podía acompañar a su lector a cualquier parte. Gracias a las fuentes literarias averiguamos que los romanos se sintieron libres de leer a todas horas, cuando iban de caza, mientras esperaban que la pieza cayera en la red, o durante la noche, para vencer el tedio del insomnio. También nos describen a una mujer que lee caminando, o un viajero en su carruaje, o a un comensal tumbado, o a un adolescente de pie en una galería, todas estas personas absortas en su lectura, absortos en sus libros, ¿sí? Interesante estas imágenes, ¿no?, pintorescas de personas en diferentes roles, absortos en su lectura, ¿no? Ahora, y acá viene lo que les decía que me parece interesante para traerlo también a la actualidad, ¿no? Que hay tanto temor de que el libro físico en papel desaparezca. Algunos incluso arriesgan más, que va a desaparecer el hábito de la lectura, y que siempre, bueno, al menos desde este pequeño espacio, propongo poner en duda estas grandes afirmaciones, y que no las podemos simplificar con un simple sí o no, sino que, bueno, en ciertos aspectos puede haber algo de esto y en otros no, cuando empezamos, digamos, a investigar un poco acerca de esta problemática. Y fíjense, o si existe la problemática, ¿no? O si simplemente cambiamos el modo de leer y cambiamos los soportes, ¿sí? Y acá ella dice algo que me parece súper interesante. Dice, nunca hubo un afán compulsivo de sustituir lo viejo por lo nuevo. Repito, nunca hubo un afán compulsivo de sustituir lo viejo por lo nuevo, refiriéndose al momento que convivían, ¿sí?, los rollos y los códices, ¿sí? Hola Matilde, ¿qué tal? Se está refiriendo a eso, ¿no? Entonces dice, nunca hubo un afán compulsivo de sustituir lo viejo por lo nuevo. Convivían los rollos y los códices, igual que hoy conviven los libros de papel y los electrónicos. Durante muchos siglos coexistieron los rollos y los códices. Durante muchos siglos, o sea que estamos hablando de cientos de años. Cientos de años. Y podemos avanzar diciendo que los rollos no desaparecieron del todo aún hoy y que hoy ocupan un lugar especial en determinadas prácticas. Algo de esto yo ya había tirado la última vez que estuvimos reunidos, que estuvimos acá en este espacio. Algo de esto había dicho, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar rollos hoy, ¿no?, en nuestra vida actual, contemporánea? ¿Dónde se encuentran los rollos? Y ahí seguramente más de uno o una está ya sabiendo, ¿no?, distintos lugares que de alguna manera se deslizó ya. Esta idea a veces que después tenemos de que las cosas, cuando aparecen cosas nuevas,
a veces un temor, y hasta a veces casi irracional, de pensar que entonces lo que existía o lo que existe desaparece de golpe. La verdad, aún en el caso de que hubiera una desaparición, ese fenómeno necesita cientos de años para ocurrir. Los procesos no son de la noche a la mañana, ¿no? Y por eso es interesante poder acceder a trabajos de investigación, porque la historia nos sirve para eso, para poder, por supuesto, no es que se va a repetir exactamente igual lo que pasó entre los rollos y los códices, no podemos hacer una extrapolación, pero sí tenemos antecedentes. Y acá la autora, con mucha autoridad, porque ha hecho una exhaustiva investigación, si ustedes tienen el libro, y la parte de la bibliografía, realmente es impresionante la cantidad de fuentes que ha consultado la autora para producir este libro. O sea, no podemos decir que va a ser igual el proceso, pero lo cierto es que en las épocas conviven elementos siempre actuales y otros elementos que vienen de otras, y la construcción es en esa trama donde presente, pasado y futuro conviven, ¿sí? No es uno u otro. Me pareció súper interesante ese enfoque para no solamente pensar la historia del libro, sino para pensar también en otras cuestiones, ¿no? Bueno, esto de los vínculos, muchas veces se habla, bueno, las familias, ¿no? Frente a los cambios, muchas veces tendemos a temer la desaparición y en realidad nos perdemos de vista la complejidad de esos cambios, ¿sí? Entonces, tuvieron que pasar muchos siglos, y convivieron rollos y códices. Los antiguos cilindros de escritura se usaban para textos honoríficos y diplomáticos, documentos rituales en los que la tradición aún dejaba sentir su peso. También formaron parte del paisaje de la vida cotidiana en la Edad Media. Las instituciones y las órdenes monásticas recurrían a ellos por amor a la antigua solemnidad. Las letanías y las crónicas se prestaban a ser copiadas en el antiguo formato. Los rollos asoman incluso en territorio adversario. Los reconocemos en las miniaturas que iluminaron los códices medievales más lujosos. Los llamados rotuli mortuorum eran rollos de pergamino en los que se anunciaba la defunción de alguna persona renombrada. Un mensajero en rutas que en ocasiones superaban los 1000 kilómetros iba transportando el rollo por diversas instituciones relacionadas de algún modo con el difunto. Y en cada una de ellas se añadía al rollo una oración o una expresión de condolencia. El rollo de Matilda, por ejemplo, hija de Guillermo el Conquistador y abadesa de la Trinidad de Caen, que alcanzó los 20 metros de longitud y que fue destruido durante la Revolución Francesa. En Inglaterra y Gales todavía se denomina Master of the Rolls al archivero de la corte real, ¿sí? El maestro de los archivos. A falta de apuntador, los actores de teatro en el medioevo solían usar rollos como ayuda para las memorias en sus representaciones. De allí deriva el término rol del actor. Fíjense qué interesante. ¿Sabían esto? ¿De dónde viene utilizar en el teatro, utilizar en la actuación el término rol? Y viene de rollo, que después muchas veces se dijo el papel, ¿qué papel tenés? ¿No? En realidad, los rollos no nos han abandonado por completo en nuestras tradiciones, pero también en nuestras palabras, en nuestras computadoras, en internet,
en las proyecciones de futuro, sobrevive siempre el recuerdo de los rollos. Algunas universidades siguen otorgando sus diplomas con este arcaico ropaje, los rollos, el diploma, ¿sí? Cuando hablamos de un libro largo o extenso, de forma involuntaria somos herederos de la terminología específica del rollo. Llamamos impropiamente volúmenes, volumen, la palabra volumen viene del latín volvo, que quiere decir dar vueltas, girar, los rollos. Hoy nosotros no nos manejamos con volúmenes, sin embargo, quedó el residuo de la palabra, ¿sí? Luego, después de los códices, ya no se rebobinan. En el lenguaje coloquial todavía decimos que es un rollo, algo que nos aburre, ¿sí? Que se desenrolla y parece no acabar nunca. Hoy la palabra scroll, S-C-R-O-L-L, scroll, es la que designaba en inglés al rollo manuscrito. Hoy la usamos para el acto, para describir el acto de hacer avanzar o retroceder verticalmente un texto en la pantalla de cualquier dispositivo, ¿sí? Scrollear, el verbo scrollear, ¿sí? Tiene que ver cuando con el dedo vamos hacia arriba, vamos hacia abajo, o con un mouse, ¿sí? O con una tecla, ¿sí? Pero fíjense que el origen viene de cuando existían los rollos, ¿sí? Porque eso es lo que significa scroll, avanzar o retroceder verticalmente, lo cual sería este movimiento, ¿no? Los rollos, extender el rollo, desenrollar. También los viejos rótuli, rótuli también tiene que ver con esa rotación. Además, las compañías tecnológicas más innovadoras están desarrollando pantallas de televisión enrollables que se puedan guardar cuando no se utilizan, ¿sí? Acá me dice Cora, no lo sabía. Bueno, qué bueno, Corita, me encanta. Yo tampoco sabía lo del rol y lo sé hoy gracias a este libro, ¿sí? Y bueno, y me encanta ir difundiendo lo que vamos aprendiendo gracias a la lectura, ¿sí? Fíjese esto, ¿no? Las compañías telefónicas están haciendo ya prototipos de pantallas que se pueden plegar, ¿sí? Porque la verdad que las pantallas, el tenerlas permanente en una pared te impide usar el espacio para otra cosa, ¿sí? Alguien que tiene mucho rollo, claro, alguien que tiene mucho rollo es alguien que tiene guardado mucho y que cuando puede lo despliega, Los rollos se pliegan o se despliegan, ¿sí? En la historia de los formatos, fíjense qué lindo esto, en la historia de los formatos, la pauta es la convivencia y la especialización, no el relevo. Los primeros libros se niegan a extinguirse del todo, y acá termina yo le digo párrafo, pero a decir verdad, no es exacto cuando digo un párrafo, leemos varios párrafos, En este caso he compartido 1,5 páginas, pero bueno, ya acá hay un blanco, ¿sí? En la hoja, ¿sí? Y aprovecho para hacer una pequeña pausita, bueno, para ver un poco cómo están ahí, si están pudiendo seguir esta lectura. Eso está bueno, que me venga el feedback. A mí no me gusta hacer lecturas muy extensas en un vivo porque puede resultar un poco difícil. Algo interesante que tal vez, si lo saben, a veces uno se olvida. Cuando yo subo este material a YouTube, ustedes pueden, ¿sí? Activar, ¿sí? La función de subtitulado, ¿sí? Para aquellas personas que tal vez con el apoyo de poder leer les resulta más fácil que solamente escuchar.
No voy a extenderme demasiado con la lectura, pero sí puntualizar algunas cuestiones que me parece que son interesantes para dejarlas ahí, ¿no? Para seguir pensando en ellas. Esto que también decíamos la vez pasada. Bueno, qué interesante es ir para atrás para muchas veces poder analizar problemáticas actuales, ¿no? Y esto que hoy pudimos sumar, me parece que es esta idea de la convivencia de distintos formatos, convivencia que hoy podemos decir, bueno, del libro en físico, en papel, tal como lo conocemos. También la plataforma que me permite ir y buscar en YouTube una entrevista a Irene Vallejo, que es la autora de este libro, en este caso, como también a partir de una palabra de la bibliografía que encuentro en general al término de un libro, y puedo buscar algunos de los elementos citados y puedo buscarlo utilizando el buscador de Google. O sea, cómo las distintas plataformas, los distintos recursos que tenemos hoy nos permiten el acto de la lectura ampliarlo, ¿sí? No es que sea necesario. Yo puedo leer un libro en papel y no necesitar nada más. Ni siquiera me puede interesar la edad de la autora, si vive, si no vive, por qué escribió el libro. No es necesario para leer un libro, ¿sí? Yo recuerdo cuando leí El Principito, no sé si tenía muy claro quién era Saint-Exupéry. Supongo que no, que me interesó la historia, que me atrapó la historia. Años después supe ya de adulta quién era Saint-Exupéry y ya me interesó y me enteré que había estado en la Argentina y esto y lo otro. ¿Qué quiere decir eso? Que la comprensión primera que yo tuve del Principito no fue... ¿era incompleta? No. Ahora, ¿estoy obligada hoy, si leo El Principito, a buscar todo este material al cual tengo acceso? No. Me puedo quedar primero con el sencillo e íntimo acto de la lectura, pero si quiero, puedo elegir ampliar y puedo tener acceso, quizá no libros completos, pero sí a artículos más cortos, revistas digitales que plantean temáticas muy interesantes y a lo mejor yo no me quiero especializar en tal o cual cosa, pero sí me interesa poder acceder a esa información. Creo que en este caso, no digo que siempre, nos quedará para otro debate lo contrario, pero en este caso yo creo que los avances tecnológicos nos permiten poder ampliar nuestros horizontes. En este caso estamos hablando de nuestra búsqueda literaria, nuestro afán literario. Y por supuesto también lo que siempre hablamos, cuando hablamos de literatura en un libro físico, hablamos de un valor material que a veces se hace difícil. La literatura no tendría que ser un lujo, tendría que ser algo básico, pero bueno, corren tiempos difíciles, sabemos que lo es. Entonces ahí también es interesante poder abrirse y darle lugar a otros recursos que tal vez puedan, no digo suplir, pero sí aproximar algo de tal o cual autor sin la necesidad de tener que comprar el libro. A veces los libros se suben a formato PDF y muchas veces son gratuitos. También los libros electrónicos sí nos permiten a un costo menor que el libro en papel acceder a una lectura en pantalla. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. La discusión ya quedó vieja si es lo mismo o no es lo mismo. Es que bueno tener distintas opciones. Cuantos más opciones tenemos, sin duda vamos a tener más libertad de elegir, ¿sí? Y cuando me refiero a opciones, a veces decir, bueno, a veces necesitamos lo que vemos reforzarlo con una escucha o al revés. Hay personas que les resulta más interesante escuchar este acto de que nos lean, a otras personas no, necesitan leer ellas mismas.
Hay quienes leemos en voz alta a veces y nos gusta, y hay otros momentos de más introspección donde no leemos en voz alta. Bueno, vamos a seguir tratando este tema porque sé que abre otros temas que tienen que ver con cosas muy, muy importantes en nuestras vidas, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás. Muchas veces a través de un libro nos relacionamos con otras personas. Me costó un poco, pero lo logré, dice Cora. Podemos asociarnos a bibliotecas públicas, exactamente, ¿no? Y también este libro habla mucho de las bibliotecas públicas. De hecho, arranca, ¿sí?, en la biblioteca de Alejandría, que no tenía nada de pública, pero bueno, una de las primeras bibliotecas, y cómo después las bibliotecas públicas también fueron marcando, ¿no?, los cambios del acceso a la cultura, ¿sí? Así que me parece súper enriquecedor poder hacer este recorrido. Espero que a ustedes también, espero que les resulte interesante, que las y los estimule a pensarse ustedes también como lectoras, como lectores, cómo han ido cambiando sus preferencias, sus rutinas de lectura. A veces hay cuestiones de salud que afectan también, entonces tal vez lecturas muy largas no son posibles, pero se puede acceder a audiolibros, que es un formato también súper interesante y que tiene cada vez más diversidad de propuestas. Bien, hay muchos recursos y a veces cuando decimos recursos no nos quedemos pegados al recurso económico. A veces hay que salir a buscar y armarse uno mismo el combo que necesita. A veces no está hecho. Y bueno, decir, bueno, a mí me gusta de repente el formato entrevista. En vez de leer una biografía, yo prefiero la entrevista. Bueno, pero no me gusta verla y escucharla porque a mí me gusta salir a caminar y a lo mejor prefiero moverme y escuchar, ¿sí? O me encanta más el formato de la radio. Entonces, bueno, tenés audios, tenés los podcasts, que son lo más parecido a una radio y donde podés escuchar una temática que vos elegís, ¿sí? Y en el momento que vos podés, querés, decidís. Entonces, me parece como para ir concluyendo el vivo de hoy, pensar, ¿no? ¿Desde cuánto hace que el libro acompaña a la humanidad en sus distintos formatos? Hay una comparación, algo muy poético que la autora dice en otro momento que no hemos leído todavía, que habla de, bueno, el libro nunca va a desaparecer porque pertenece a las cosas más primarias, más intrínsecas de la humanidad, y es como una cuchara, por ejemplo, ¿no? A partir del momento que aparece la cuchara como un instrumento cultural, ¿sí? Porque antes de eso las personas, nuestros antepasados, ¿sí?, comían con las manos, ¿sí? No existía el utilizar un dispositivo, ¿sí?, para trozar la comida, bueno, ni hablar para cocinarla, que fue otro gran antes y después de comer crudo, comer cocido. Y el libro para la autora está en esa categoría, ¿no?, de uno de los primeros elementos culturales, ¿sí? La rueda o la cuchara. Bueno, la rueda también, por supuesto, la rueda es revolucionaria, ¿sí? Las transacciones comerciales, el recorrido de distancias en menos tiempo, todo eso devino de la rueda, ¿sí? Entonces ahí también es interesante pensar el libro como un testigo, ¿sí? Como un amigo que viene de muy, muy lejos, de hace mucho, mucho tiempo, y que está ahí esperando que hoy, en estas épocas tan vertiginosas, donde todo está a mil, podamos tomarnos un ratito, respirar hondo, abrir un libro en el formato que sea que te resulte cómodo. En mi caso, para leer una novela sigue siendo o un ensayo voluminoso. Me gusta mucho el libro, me gusta mucho El señalador,
y si el libro es mío, yo leo mucho también de prestado, como este caso, pero si el libro es mío, tomo un lapicito, ¿sí? Y voy también dejando un rastro de lo que me va sucediendo, de las referencias, de mis asociaciones, de lo que el libro me genera. Si estás con un libro, no estás solo. Si estás con un libro, no estás sola. Así que bueno, por hoy va a ser todo. Espero que hayan disfrutado este ratito. Para quienes se acercan a nuestra sede, les recuerdo de que seguimos trabajando el taller literario en forma presencial todos los viernes a las 10 de la mañana, casi 2 horitas, una horita 45. Así que están invitadas, invitados, y quienes no vienen en forma presencial, las y los veo el próximo miércoles. Seguramente entre mañana y mañana jueves, para quienes nos ven después, vamos a estar compartiendo este mismo programa por la lista de difusión. Un enorme muchas gracias. Dice, muy nutritivo el café. Bueno, qué lindo, bueno, muy rico para mí poder compartir este cafecito con ustedes. Cafecito simbólico, estoy con agüita, pero bueno, brindo por ustedes y gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, un placer. Todo lo que a mí me llega y me parece que les va a gustar, yo lo comparto y disfruto mucho de hacerlo. Hasta pronto. Chau, chau.